onda familia? ¿Cómo están? Muy buenas y macabrónicas noches. Otro programa de Polvo de Momia, Lalito Caballero. Poncho, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte en estas macabrónicas noches. Te comento que estamos en la edición número 024 de Polvo de Momia. Bueno, pues Lalo, no quiero empezar el programa sin agradecerle a nuestros nuevos miembros, gente que pues está confiando en nosotros y se acaba de volver miembro del canal. Diana y Janet Quinn, Adriana Moreno, Loli Madrigal, Norma Mejía y Armilia, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y pues todo esto, Lalito, pues nada más hace que pues nos ayuden a crecer como canal y a poder mejorar día con día nuestras producciones, la calidad de nuestras transmisiones, nuestros contenidos, etcétera. Porque todo cuesta, lamentablemente, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros a subsidiar el canal. Sí, es un voto de confianza que nos están brindando. Confían en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo. Y la verdad, agradecerle pues a los nuevos miembros del canal, a los suscriptores, a los que dan like, y sobre todo a los que nos ayudan a compartir. Es importante esta parte, Poncho, porque pues entre más compartas entre tus redes sociales, pues mayor número de personas se enteran del trabajo que venimos realizando. Entonces, nuestro agradecimiento para todos los de la comunidad de Poncho TV. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, antes de empezar el programa, que la verdad tenemos un programa especial. Bueno, cuando estamos empezando el programa, yo no grabé, entonces hay algo que no apareció porque tuvimos que volver a repetir el intro. Errores técnicos, fallas técnicas. Pero me estaba acordando del programa número 1. Lalo y yo, cuando salimos en el programa número 1, pues no teníamos casi producciones, no teníamos, pues básicamente estábamos muy limitados. Deja de eso, Poncho, que me estiraste la cabeza así como extraterrestre, cabrón. Como Conhead. No, si te pasaste de lanza, yo dije, de por sí uno medio feyón, güey, y luego te pongo como Conhead. y yo en chirris abajo, ni me veía la jeta y ahí andaba hablando como Merolico, pero bueno. Ya hemos mejorado y hemos mejorado gracias al apoyo de todos ustedes. Esos likes, esas vistas, esos donativos que nos dan, el volverte miembro, todo eso pues ayuda a que el canal sea autosustentable. Y bueno, ya para empezar, ya vamos a empezar. Si no me voy a poner a llorar, güey. Fíjate que te voy a platicar algo que me pasó. Eso creo yo que es muy fuerte. Y no sé si ustedes en el auditorio o en su casa les ha pasado. Pero les voy a poner en contexto. Yo trabajaba en un restaurante en Querétaro, en el centro de Querétaro, que se llama La Antojería. Es un restaurante muy conocido. Bueno, trabajaba en la Casona de los 5 Patios. Es un lugar muy conocido, está en la avenida 5 de Mayo. Y yo pues, era gerente de operativo en ese tiempo. Entonces me gustaba mucho acercarme a las mesas y poderme a platicar con la gente. Me fascinaba. Y de repente pues conozco un norteamericano, específicamente de Chicago. No hablaba nada español, nada. Y yo era de las pocas personas que hablaba inglés en el restaurante. Entonces empecé a platicar con él. Era un joven de 17 años aproximadamente. Y bueno, su abuelita vivía aquí en Querétaro. Él no hablaba nada español. Y yo en ese tiempo estaba muy obsesionado con los idiomas. La verdad es que todo lo que fueran idiomas, francés o inglés. Y de repente, pues un día, de mi día de descanso, un lunes, me lo encuentro en el andador y le digo, pues órale, te invito una cervecita. Nos vamos, ahí hay muchos negocios que venden chelas y litros y ahí en Querétaro. Y empezamos a platicar y platicando el cuate de trabajo. Y me dice que la intención de él es quedarse a vivir en México. Pero yo dije, bueno, no habla español y aparte es menor de edad y no es mexicano. O sea, no lo digo en un sentido despectivo, lo digo en el problema que es contratar a una persona que no tiene papeles para trabajar y que no es mayor de edad, etcétera, etcétera. Se complica. Se complica bastante. Y aparte le quitas, la neta, la oportunidad de una persona mexicana que pues sí necesite. Y este guate pues no dejaba de ser un joven. Entonces también había como que el riesgo de que me botara la chamba. Pero bueno,
era tanta mi obsesión por los idiomas que lo contraté, güey. Hablé con mi jefe y dije, pues ¿sabes qué? Lo voy a contratar. Pues ¿dónde lo vas a meter? Pues lo voy a meter de fuentero. Fuentero básicamente es una persona que está en una barra, en una contrabarra, y que en un restaurante sirve jugos y exprime el jugo de naranja y hace cítricos. Nosotros teníamos unas bebidas que le llamamos cítricos y mezclaban las frutas en unas Hamilton Beach. Bueno, es básicamente corta la fruta, la papaya, la sandía, o sea, eso es lo que hace un fuentero. Y dije, bueno, no necesitas saber hablar español para exprimir naranjas, ¿verdad? Es algo muy sencillo, creo que cualquiera lo puede hacer. Lo contrato, su abuela me firma una carta responsiva, porque el güey era menor de edad, y empieza a laborar conmigo. Pasa como 2 semanas, 3 semanas trabajando conmigo. Yo pagaba la semana, las nóminas. Y la tercera semana le digo, ¿sabes qué? El lunes descansamos. Si quieres te invito pues, una chela. Y a mí me servía mucho como para experimentar mi inglés, mientras más estuviera hablando en inglés, pues más aprendía, más perdía el miedo para los comensales, básicamente. Y nos vamos a mi departamento, empezamos a echar una cervecita. Me habla un amigo, me dice, Poncho, voy para tu depa. ¿Qué onda, me recibes? Claro que sí, güey. Entonces abro la puerta de mi departamento, que estaba justamente en la Pasteur, en la avenida Pasteur. Y salgo a recibir a mi amigo. Y en el momento que salgo, se para una patrulla, güey. Se para una patrulla. Se baja un policía y me dice, joven, no puede estar tomando en vía pública. Y yo tenía una cerveza, pero adentro de la puerta, en la parte de adentro. O sea, la cerveza estaba adentro del departamento, no estaba en la calle. Para explicarme, pues tu casa es propiedad privada, tu vehículo es propiedad privada. La calle es vía pública. Entonces le dije, yo no estoy tomando en vía pública. Y como empecé a decirle al oficial, a lo mejor, pues no sé, de manera grosera, que no me estuviera molestando, el policía me empuja, yo lo empujo, y de repente le llama a las patrullas, y ya habían como 5 patrullas afuera de mi departamento. Me esposan a mí, esposan a mi cuate que acababa de llegar y esposan al norteamericano y nos llevan al Ministerio Público de Querétaro, güey. Y yo obviamente todo el camino, no saben quién soy yo, ya sabes, ¿no? Ya sabes. Y puta, ofendiendo a los oficiales, la verdad. O sea, si ahorita los estuviera frente a mí, les diría, hijos de... No es cierto, no, les diría, no, pues una disculpa. Me llevaron, me pasan al médico, le dije yo, mis derechos, y me apretaron mucho las esposas, y una hora, güey, reclamándole al juez, cabrón, del Ministerio Público. Una hora, güey. Y no, y van a ver, y les voy a aventar un periodicazo. Y de repente me dice el güey del Ministerio Público, me dice, joven, ¿ya terminó? Es que no se vale. Yo vi a Arne Nausenruten cómo le hace. Joven, cálmese. La multa es de 60 pesos, es una falta administrativa. Yo dije, ¿y por qué no me dijo eso antes? Pues porque no dejaba de hablar, inventándonos la madre y todo el tiempo. Entonces, pues como no me dejaba hablar, pues, pero ya la verdad ya tengo otras cosas que atender. Pague esos 60 pesos y váyase. Pues cada quien pagamos nuestros 60 pesos y nos fuimos, güey, nos salimos, ¿no? Y yo todavía cuando salí, diciéndole a los oficiales, no, ya vieron que yo soy muy palancas, o sea, la verdad sí había pagado mis 60 pesos de mi falta administrativa. Al día siguiente veo cuate, pues muy espantado el chavo, porque pues, imagínate, güey, eres extranjero y todavía pues, estás en el bote y por algo que pues ni siquiera había hecho el chavo, ¿no, güey? Pero fue a trabajar y normal, ya de ahí ya no volvió a salir conmigo jamás, pero como 2 semanas después, güey, de repente un día dejó de ir, o sea, cobró su nómina el lunes y el martes dejó de ir. Y pasó, yo ya no supe nada más de él, le hablé por teléfono, ya no me contestó el teléfono y
pues lo tuve que dar de baja de la empresa y todo quedó como el clásico cuate que conoces y no lo vuelves a ver en tu vida. Hace 2 días, navegando por YouTube, me encuentro una noticia que pasa en Chicago sobre que agarran a una persona, a un asesino serial que había privado de la vida a 25 personas. Se salía en las noches a un parque en Chicago y pues ahí los asesinaba. Y sale la cara de este güey. Yo regresé el video como 10 veces. No podía creer que fuera él. Entonces, yo platicando con mi esposa, le dije, yo conviví con un asesino serial. No solamente conviví con él, le di trabajo y lo invité a mi casa, güey. Y de repente veo que el tipo era un asesino serial y que ya le había quitado la vida a 25 personas. Hay ocasiones en que las caras no se te olvidan, güey. Pues puedes a lo mejor cambiar poco tus facciones, pero pues nada más hay un Poncho, nada más hay un Lalo. Es que tú no sabes si conoces a alguien o platicaste con alguien y de repente ese alguien puede ser una persona con desórdenes emocionales, no lo sé. No, muy interesante, nomás que, perdón que de repente me riera, pero... No. No, es que de cuenta que me pasó igual, Poncho. No mames. Neta, ahorita que lo estabas contando, dije, este güey me está contando mi historia, cabrón. Obviamente esta no la traigo preparada. Sí. Pero me está pasando algo parecido a lo que me estás contando. Nada más que acá no es precisamente con respecto a un asesino serial, sino más bien algo curioso que también les comparto, así como con Poncho, que te agradezco, Poncho, la anécdota que nos has platicado. Pero me vino a la mente, haz de cuenta que se repite y no me la voy a inventar porque pues no tengo esa capacidad de invención inmediata para una historia. Cuando antes de entrar yo a la carrera como diseñador gráfico, yo quería especializarme pues en saber realmente qué es lo que hace un diseñador gráfico. Entonces tomé como un curso intensivo, por decirlo de algún modo, y me fui a vivir literalmente a una imprenta. Ya lo he platicado en otras ocasiones. Duré 6 meses en una imprenta en Monterrey. Entonces pues ahí pues te enseñas a enmicar, a recortar, a engrapar, a suajar, a imprimir, a doblar, pues todo lo que es la parte de acabados principalmente. Tal vez aprendí todo menos a diseñar, porque realmente lo que me interesaba era como que el postproceso de diseño, una vez que ya se imprimía. Entonces ahí conocí muy buenos amigos, hice muy buenos amigos, la verdad, todos, la verdad, a la fecha sigo muy agradecido con todos ellos. Pero en una ocasión me acuerdo que teníamos que entregar un trabajo al día siguiente, y aunque era un trabajo muy sencillo, era una impresión a una tinta, tamaño carta, y estaba un chavito, de cuenta, como lo acabas de comentar, de 17 años. Yo la verdad ni lo conocía. Sí conocía a los prensistas mayores, que eran los que tenían como que mayor experiencia, y él era como que lo contrataban de repente nada más para eventualmente para ciertos trabajos simples, y era un chingo lo que tenía que imprimir el güey. Total que yo veía cajas y cajas y cajas, y ya estaba imprime, y como yo ahí vivía, o sea, ahí me quedaba pues a dormir literalmente. Le digo, oye, como que ya merita una cervecita, ¿no? Yo acá son sacando pues no, pues cómo no, sí, nos le echamos. Él como que se chiviaba porque él decía, pues quién sabe que sea del dueño del güey güey, para que esté por aquí, ¿no? Total, ya fuimos por unas cervezas, y luego fuimos por otras cervezas, y luego ya de rato me dice, oye, como que siguen faltando más cervezas, ¿no? Y digo, la verdad, como que pues ya hace falta algo así como que más poderoso, ¿no? Pues no sé, algún brandy, algún ron o un tequilita. Y para eso era como 1 de la mañana. Y yo, la verdad, aunque soy nacido en Monterrey, a esa edad, a los 18 años que regresé, 19, la verdad yo ya no reconocía muchas partes de Monterrey. Se ubicaba más o menos, ¿no? Y más porque estamos en la mera zona centro, pues, en el mero centro de Monterrey. Obviamente las calles del centro no cambian, pero pues sí cambian los negocios, claro. Y sí cambia el modo de vida. Monterrey, pues para los que son por allá, los que les envío un fuerte abrazo, pues saben que es una ciudad que no duerme,
en el sentido laboral y en el sentido de pues del desmadre. O sea, la verdad hay mucha vida nocturna y pues es muy sencillo pues encontrar alcohol a esas horas. Yo la verdad sí desconfiaba, dije pues no sé qué tan peligroso puede estar. Entonces me metí el billete adentro de los calcetines. Dije pues por si las dudas. La vieja confiable, ¿no? Sí, ya llevaba unos chicles, llevaba las llaves de la imprenta. Le dije, pues vamos. Llevaba mi cartera sin dinero y traía algunas tarjetitas de presentación, pues era a lo que nos dedicábamos. Uh-huh. Entre otras, traía unas personales. Y ya vamos, íbamos ya como rumbo al Oxxo. Digo, pero si nos venderán alcohol. Dice, sí nos venden ahorita. Rápido se hace, ¿no? Digo, pues un tequilita, yo lo pongo, ¿no? Un tequilita. Ya casi cuando íbamos llegando que se para la patrulla, cabrón. Pero como si hubiéramos, no sé, como si fuéramos los peores delincuentes. No, nos pusieron sobre la pared, igual, esposaron al chavo y se la apliqué la misma que acabas de decir, ¿no? Pues es que la neta no sabes ni siquiera con quién estás hablando, cabrón. De que no saben con quién estás hablando y que no sé qué. Ya para eso el camarada ya estaba arriba de la patrulla y ya estaba esposado. Pero yo sí empecé como que a alardear más bien, pues ya sabes, ¿no? Entre las cervezas que uno llevaba encima y le digo, mira, vamos a empezar para ponernos de acuerdo. Le digo, lana no traigo. Dice, entonces ¿a dónde van? Le digo, pues voy a comprar un jugo. Le digo, son los últimos 15 pesos que traigo. Saqué unas monedas. Le digo, pero si quieres salir mañana en la portada del periódico Voz de Epos, cabrón, tú te atienes a las consecuencias. Y saqué ¿cómo se llama? Mi tarjeta de presentación. Y en aquel entonces yo acababa de dejar el taller de periodismo de la preparatoria, en el que orgullosamente fui colaborador y coordinador del taller de periodismo en la época preparatoriana. Y son unas tarjetas que realmente nunca utilicé, pero sin embargo prefiero nunca utilicé. Imprimí como 1000, pero ya estando en la imprenta imprimí las que nunca usé, pues a eso me refiero. Dije, como si hubieran visto, ¿no? Imprimí unas. Dice, cabrón, es el coordinador del periódico. Le digo, sí, así es que tú sabes, ¿no? Chavo, a ver, ve, bájate de ahí, cabrón, bájate. Ya se baja el morro, ¿no? Ya con las manos ahí todas madreadas. Dice, pero ya váyanse. Me dice, pero ¿por qué están ahí moneando en la calle? Le digo, ¿quién está moneando? No, pues este chavo huele un montón a tiner y qué sé qué. Le digo, pues estamos chambeando. Le digo, ¿entiendes? Estamos chambeando. Dice, ¿a poco chambean alcoholizados? Digo, nos tomamos una cerveza, nada más que ahorita pues ya vamos por un jugo, güey. No, pues ándense con cuidado, que no sé qué. Se va la patrulla, cabrón. Y güey mentando madres, ¿no? Culeros, que quién sabe qué, iban a ver, hijos de su... Pero yo para eso como que pues ya traía como que mucha adrenalina, pues, por lo que acababa de pasar. Se fueron bien emputados, pero sí vi como que estaban como que zorreando, pues, ahí dando la vuelta. Le digo, ¿sabes qué? Mejor ya vámonos, porque si no, la verdad, Nos van a... Sí, son como 5 cuadras y la neta no creo que la alcancemos a hacer en lo que compramos y nos vamos y nos van a topar, güey. No, se hace rápido. Total, me saqué el dinero de los calcetines. Llegamos en caliente, tomamos el pomo, un refre, cigarros, obviamente. Salimos y cuando ya íbamos como rumbo a la... Yo la verdad me norteé, no sabía para dónde era. Dice, no, ¿sabes qué? Ahora pues voy a ver quién me la paga. Digo, ¿qué te paga qué, cabrón? No, pues que traigo como que mucho coraje, que no sé qué. Dice, ¿ves esa señora que viene? Le digo, ¿qué? ¿Ves esa señora que viene? ¿Cuál pinche señora, güey? Sí, güey, la señora que viene. Voy corriendo, le arrebato el bolso, güey, y nos vemos en la imprenta, y que se pone y corre como loco, güey. Yo me quedé así parado, dije, pues ¿cuál señor está viendo ese güey? Y te das cuenta que el güey como que se convulsionó un poquillo, como a media cuadra, y agarró para no sé dónde, y yo me quedé como pendejo ahí con mi bolsita y dije, pinche güey loco, cabrón. La bronca es que yo no sabía ni para dónde chingados irme, pues. Sí. Ya me fui caminando para un lado y me fui para el otro. Hasta que reconociste. Dije, sí, hasta que reconocí, cabrón. Llega el güey, le digo, ¿qué pasó, cabrón? Dice, no, pues que te me perdiste. Le digo, ¿pero qué hiciste? No, pues topé a la viejita, que no sé qué, a la señora. Y el güey así como que revira, ¿qué estamos haciendo? Le digo, ¿vas a seguir imprimiendo? ¿Quieres un tequila, güey, o qué? Y el güey así como que acababa como que de aterrizar, cabrón. No sé si fue una alucinación.
Yo la verdad nunca vi ninguna tal señora, ninguna viejita ni nada. Y tampoco no me hubiera prestado pues a eso. Pero sí fue algo curioso. Ya después ya no tocamos el tema, la verdad el tiempo ahí fue muy poco. Al otro día realmente ya no lo vi a él. Seguimos trabajando normal, nunca lo comenté con nadie, nomás que ahorita me acordé de esa escena donde te quieren subir a la patrulla y sacas una charola de espérame, cabrón, no sabes quién soy yo, soy el coordinador de voz de Epos. Oye, ¿qué te parece si empezamos con las historias de terror? Mi historia del día de hoy se llama Sé que estás despierto. En los países más grandes suceden los hechos más horrorosos. Se dice que ocurrió en los Estados Unidos en la década de los años 80. Se conoció por un paciente que llevaba muchos años de tratamiento. Le costaba mucho trabajo a los médicos que este paciente pudiera evolucionar, porque le costaba mucho hablar de lo que hoy yo les voy a platicar. Cuando él tenía 8 años y siendo un hijo único, en su infancia era muy feliz. Vivía en un entorno sano, con juguetes, amigos, el perro, la clásica familia de los 80s. Ese cuadro perfecto. Su recámara estaba alejada del cuarto de sus padres, hasta el otro extremo del pasillo, en la planta superior de la casa. Era un niño muy inteligente para su edad. Una noche, él se despertó sintiendo un incómodo ruido. ¿Pero qué estás escuchando ese tipo de ruidos? Esos ruidos que inicialmente no son los ruidos habituales en la calle. Pensó, viene de la calle, es un ruido raro, pero él se dio cuenta que estaba tremendamente equivocado. Se da cuenta que no son de fuera de la calle, son adentro de su casa. Piensa, pueden ser mis padres. Él reconocía los ruidos de sus padres, los ruidos que sus padres hacían. No sé si a ustedes les pasa, pero los ruidos de la familia suelen ser bastante habituales. Como las pisadas, la rapidez en la que caminan, la manera en abrir las puertas, la manera en usar los baños. Esos ruidos clásicos y comunes que todos los días se pasan en tu casa. Pero esa noche no. Esos ruidos no eran los que hacía su papá o su mamá. Ruidos que luego traducimos en cosas muy concretas, que sabemos que ellos están haciendo. Pero no había nada de familiar en estos ruidos que estaba escuchando. Y se comenzó a sentir un poco nervioso. Comenzó a divagar en su mente la idea de que un intruso había entrado en su casa. Posiblemente un ladrón. El niño se levantó despacio y en sigilo. Caminó y abrió la puerta. Entreabierta la puerta del cuarto, se puso a escuchar atentamente y fue cuando empezó a sentir miedo, porque ahora estaba convencido de que había un intruso adentro de la casa, porque el extraño estaba más cerca del cuarto de sus padres, porque de ahí provenían justamente los ruidos, porque no oía a sus padres. No sabía si estaba bien acercarse. Trató de imaginar qué esperarían sus padres de él en esta situación. Estaba seguro que si se desapareciera de su cuarto, ellos se enojarían. Mejor no me asumo. Y volvió a la cama con mucho sigilo y silencio. Se tapó con las colchas hasta el cuello y esperó. El miedo no lo dejaba dormir, por lo que esos ruidos seguían escuchándose en el cuarto de sus padres. Se quiso tranquilizar pensando que no había escuchado ningún grito, al menos ninguno en ese momento. Tengo que ser fuerte, pensó. Tengo que ser fuerte, repitió una y otra vez en su cabeza. Los golpes que se escuchaban no auguraban nada bueno para el niño. El chico trató de controlarse y dejar de temblar. Toda su vida pensó por qué no hizo nada y cargó con esa culpa. Pero en ese momento, ¿por qué no dices nada? La respuesta es bastante clara: porque tenía miedo. Acostado en su cama, solo quería pensar que todo se iba a arreglar. El niño escuchó de repente que se abría una puerta. Él reconoció ese chillido de la puerta de sus padres y tras unos segundos
salió alguien. Oyó sus pasos con mucha fuerza. No eran los pasos de su padre, imaginaba que era una persona grande y fuerte porque los pasos eran fuertes y bastante contundentes. Junto a esos pasos se oía algo más, algo que ahora arrastraba, y esos sonidos se acercaban al chico. El intruso venía por el pasillo, los pasos llegaban a la mitad del pasillo y lo que llegaba a estar arrastrando ese extraño, ahí lo dejó. Y al escuchar cómo ese extraño regresa al cuarto de sus padres, los pasos regresaban arrastrando algo más por el pasillo. Ese extraño se acercaba a su cuarto, pero ahora arrastrando esas dos cosas pesadas. Paró ahora justamente enfrente de su puerta. Se detuvo y empezó a girar la perilla. El chico aguantaba la respiración tratando de no llorar. El más mínimo ruido lo ponían en peligro. Se hizo el dormido convencido que estaba en juego su vida. Había entrado el intruso y se comenzó a escuchar cómo se abría poco a poco la puerta de su cuarto. Pero esta vez era la suya, que se abría suavemente. El niño no abrió los ojos. La luz de la luna aluzaba un poco el cuarto. Y entonces aquel extraño salió del cuarto solo para ir por los dos bultos que acomodó en un rincón del mismo. Se fue escuchando los pasos del extraño bajando por las escaleras. Se terminó, pensó. Aprovechó para abrir un poco los ojos y espiar. Logró ver el fragmento de unos cuerpos, unas piernas. Por las pijamas reconoció que eran sus padres. Cuando pensó que todo habría terminado, el intruso volvió con dos sillas que tomó del comedor y que acomodó frente a la cama del chico. Una la colocó de frente y a donde tenía orientada su cara, y la otra del otro lado. Si el intruso llegaba a descubrir que el niño lo vio, que vio su rostro, seguramente lo mataría. El intruso acomodó los cuerpos de sus padres en la silla, agarró un cuchillo y lo asestó en el pecho del padre. Le abrió una herida horrible a su padre. Se paró y se fue hacia la pared. ¿Qué hace ahora?, pensó el niño. Que ya termine esta tortura. Escuchó un sonido que hacía el intruso, que estaba frotando la pared. Sonidos largos y continuos. El extraño finalmente se fue. Y el niño tenía tanto miedo que se quedó quieto sin moverse, con el miedo de que volviera, pero ya no aguantaba más y comenzó a llorar desesperadamente. Se armó de valor y después de un prolongado tiempo se paró y se fue corriendo, tratando de no volver a ver esa escena macabra que estaba al lado de su cama. Se fue corriendo para hablarle a la policía. Su casa se llenó de policías, de forenses y de detectives. Todos los vecinos estaban en la calle. Las torretas se reflejaban en el pavimento. Pero esta historia en particular no termina así. La historia termina cuando sale el sol y da sus primeros rayos a través de la ventana del niño. Y fue ahí que el niño vio en el muro, escrito con la sangre de sus padres, un mensaje: sé que estás despierto. Les voy a platicar una historia, pero antes de contarles esta anécdota que les tengo, que también está en las redes sociales desde hace mucho, está en el internet. Hay muchísima información porque fue un caso muy sonado acerca de canibalismo. Pero antes de contar esta historia, sí quisiera poner dos partes de un contexto. En una ocasión, una compañera y amiga, pues que se dedica al estudio de las letras, a la filosofía y ese tipo de cosas, muy inteligente, muy lista, pero sobre todo muy precisa en cuestiones de la palabra. Llegué a la chamba y me dice: oye, estaba analizando que Alejandro Sainz está equivocado. Le digo: ¿cómo que está equivocado? Me dice: ¿sí sabes la diferencia que hay entre un poema y una poesía? Le digo: pues exactamente, técnicamente pues no. Le digo: sí entiendo que la poesía pues es como un género literario, claro, y un poema pues viene siendo como que el producto de la poesía, ¿no?
dicho en otras palabras, ¿no? Dice, pues sí, pues dice, si tú lo entiendes, cabrón. Dice, es que está la canción de Amiga Mía. Sí, del disco de Más. Sí, y me empieza a leer esta parte de la canción de Amiga Mía de Alejandro Sanz, donde dice, amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad, que es lo que él te hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Y hace así como que la pausa, ¿no? Dice, tú piensas que te estoy dando las noticias. Yo dije, pero ¿eso qué? Pues eso. Dice, pues es que no puedes regalar una poesía, güey. Puedes regalar un poema, pero no puedes regalar una poesía. Dije, bueno. Y así quedó, ¿no? Así como que... Y entonces cada que escucho la canción de Amiga Mía, sí digo, sí, Alejandro Sanz, no sé quién escribió la letra, pero sí está mal escrita. O sea, hoy quiero regalarte un poema. Y entiendo que obviamente pues no rima y pues por eso... No es lo mismo porque la poesía es un género literario y es un arte de componer en proso-verso, y el poema es una composición poética, güey. Pero que se trata de una distinción tenue, tanto que no se puede hablar de error si no se nombra inmediatamente. Entonces eso es lo que yo creo que expresaba o quería transmitir de tu amiga, pero también que no Manchester City. Sí. O sea, la verdad la canción está muy padre como para... Sí, o sea, que no manche su vida, pues es una rola. A ver, fíjate, ¿cuántas veces escuchas y le encuentras sentido a una canción, güey? O sea, hay muy pocas canciones, como las de José José, güey, o las de Joan Sebastián. O sea, esas canciones, no mames, de verdad esos güeyes se pusieron a pensarla, güey. Pero ahorita ves las cochinadas de Bad Bunny y Peso Pluma y... Puro berrido. No, puro berrido, parecen vacas ahí, que le sacan de quemar la nalga, güey. Con todo respeto para las vacas. Pues con todo respeto para las vacas, güey. Sí. ¿No? Pero te escucha cantar a Peso, Peso Pluma. Eso y una mentada de madre es lo mismo, güey. Pasa el tiempo de esta historia que te cuento con mi amiga, y muy a propósito de amiga. Estoy en en un ambiente acá bohemio con un personaje igualito a mi amiga, que también muy preciso con las palabras. A veces ya ni me gustaba pistear con él, porque luego decía, es que no se dice así, se dice así, ay, qué chingada. Pero aprendí mucho, la verdad sí le aprendí mucho. Y así como con mi amiga Flor, este amigo me dice, ¿sí sabes cómo conquistar a las mujeres? El güey no tenía pero nada como para conquistar a las mujeres, pero nada. Le digo, pues tengo ahí algunos truquillos. Algunos truquillos ahí. Me dice, no, es que mira, la verdad cuando llegas a tener el control de la palabra, sobre todo la palabra escrita, dice, ya la llevas de gane, cabrón. Dice, porque hay poemas que están bien escritos, hay canciones que parecen poemas. Entonces por eso hay veces que, por ejemplo, las chicas hasta suspiran, ¿no? Y se alcanza a escuchar cuando le hacen, ay. Dice, entonces, si tú tienes bien controlado esta parte de la palabra escrita, concretamente con los poemas, con los poemas, con la poesía a través de los poemas, dice, te voy a poner un ejemplo. Y si has escuchado la canción, yo dije, otra canción. Otro cabrón. ¿Has escuchado la canción? Dije, mientras no sea la de Alejandro Sanz, cabrón. No, esa ya la tengo bien identificada. Digo, ¿cuál es? Dice, no, la de Amiga, de Miguel Bosé. Digo, ¿a poco también trae ahí como que algún detalle técnico? Sí, me dice, no. Dice, lo que pasa es que son palabras bien profundas. Dice, cuando las mujeres escuchan esta parte, dice, dice, hay una parte ahí en la que respiran y suspiran y los poros y que no sé qué tanto, donde dice en esta parte, el tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Y como que me hizo que dije, cabrón, el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo.
Dije, oye, güey, está bien chingón, cabrón. Dice, no, pues está poca madre. Está poca madre. Dice, la verdad es un pinche poema que no mames. O sea, tú se lo dices así a tu niña, cabrón. La deshaces. No, cabrón. Es que fíjate, güey. Te voy a decir una cosa, en serio. Sí. Con todo respeto. Tú escuchas una canción de Miguel Bosé. Escucha una canción que te gusta, José José. En sus buenos tiempos, ¿no? Sí. Incluso escucha alguna canción de Luis Miguel que no sea tan comercial. ¿Y sabes qué están viendo los chavos ahorita? ¿Qué están escuchando? Pues es puro reggaetón, ¿no? La gatita que le gusta el mambo. Una gatita que le gusta el mambo. Tarararararara. No. No, sí, no. O sea, que sí tiene mucho que ver, Poncho, déjame, hago un paréntesis. Sí tiene mucho que ver el entorno. Claro. Los con los que convives y sobre todo los y la idiotez para escuchar estas cosas. Porque, por ejemplo, hablo por mi familia, mis familiares directos, pues escuchan Luis Miguel, escuchan Hombres G, claro. Escuchan Soda Stereo, rock en inglés, o sea, obviamente de los 80, de YouTube, de Depeche Mode. Sí, de Depeche, no, por ejemplo, mi chavo pues se vuelve loco, ¿no? Al escuchar Depeche. Pero yo de repente veo así otras personas y ni los conocen, cabrón. Pero luego de repente escuchas, ¿quién tiene Juan Gabriel? O ¿quién tiene José José? Dices, cabrón, o sea, incluso las primeras de Enrique Iglesias, ¿no? Sí, entonces, pero papá. Sí, papá, pues estaba el primer disco de Enrique, no de Julio. No, sí. Las de Julio son de otro nivel, ¿no? Bueno, sí, tiene razón, porque Enrique es el chavo. Pero el primer disco todavía, pero ya las otras. Primero. Las otras no. Pero sí hay, por ejemplo, pues diferentes géneros musicales que hay algunas personas que lo retomaron. O sea, realmente, por ejemplo, lo de los 80, los de los 90. Es que está regresando un poco, está pasando una dualidad musical. Está regresando un poco la tendencia musical ochentera y principios de los 90. Y algunos cantantes la están retomando. Pero la dualidad, o digamos la bipolaridad musical que hay ahorita, es que o escuchas reggaetón y idioteces, o escuchas los nuevos conceptos musicales que se están empezando a tener matices retros, güey, o están empezando a agarrar muchos covers, o están empezando a hacer los remakes de las rolas, güey, porque sí, la verdad hay artistas que ya pifaron, güey, la neta. Sí, hoy en la mañana precisamente estaba escuchando unos remakes que se aventó Daddy Yankee de los 90, de música como techno, música disco que estaba en los 90. Sí, dije, qué partida de madre le pusieron, pero bueno. Sí, pues sí, claro, güey, claro, qué partida de madre. Y volviendo a esta parte de lo interesante de los poemas como tales, que son la música de ciertos artistas, hay quienes la toman para bien y hay quienes la toman como una herramienta, más allá de para conquistar a las mujeres, pero para con otros fines. Entonces, por eso traigo la historia de El Caníbal de la Guerrero, mejor conocido como El Poeta de la Guerrero. Esta historia se me hace muy interesante, más allá del morbo y del amarillismo de que si se comió o no se comió a su novia, el modo en el que le llegaba a las mujeres. Y realmente es interesante, Poncho, porque las seducía a través de la palabra, de lo que me comentaban precisamente mis dos amigos que te acabo de comentar, ¿no? Se me decía, si realmente tienes ese control de la palabra escrita, de la palabra verbal, seguramente puedes tener ese atractivo, aunque realmente no seas un atractivo físico, visual muy interesante, pero sí a través de la palabra. Y entonces este personaje, José Luis Calva, pues de entrada pues era escritor, escribía terror, dramaturgo, actor, y escribió una infinidad de poemas, de guiones literarios, de libros, y aunque realmente no se tiene como tal como un registro,
de cuáles fueron publicados y cuáles nada más fueron escritos, si era una persona pues, que se dedicaba a vestirse bien, a perfumarse, a conquistar a través de los poemas. Y es así como nace la historia de este personaje, en donde te digo, con todas esas cualidades, creo que ya nada más le faltó ser diseñador gráfico y youtubero, cabrón. La neta. Pero está interesante todo lo que le pasa a este personaje, y más interesante de cómo lo topan. La primera nota que se da es de que un taxista en la Ciudad de México acaba de atropellar a una persona que se acaba de aventar de un cuarto piso. Aparentemente había una fiesta, cae con vida, pasa un taxi, lo atropella, y ya después, haciendo las investigaciones, realmente no fue tan alto, tampoco no era una fiesta, simplemente él tenía la música a todo volumen, fue de un segundo piso. Al momento de caer, sí lo empuja un taxista, llegan los de los servicios médicos, lo atienden y empiezan a hacer las investigaciones. Llega la policía y realmente es a la persona que están buscando. La policía había llegado por su departamento por la puerta principal, y al intentar detenerlo, él sale por la puerta, por la parte de atrás, se lanza. Cuando llegan los policías y consiguen abrir la parte de su departamento, un departamento muy modesto, pero lo macabro aquí del asunto es que en la estufa estaba un comal con carne. Tiempo después se supo que era carne humana. En la mesa había un plato con limones exprimidos, y él menciona que realmente sí le quitó la vida, que sí la hizo cachitos, pero que nunca se la comió, cuando realmente todas las evidencias estaban ahí sobre la mesa, incluso con los limones exprimidos, ¿no? Entonces, te comento cómo está la historia de José Luis Calva, el caníbal de la Guerrero. Poeta, seductor y asesino al estilo Hannibal Lecter, el caníbal de la Guerrero, que mató a su novia y cocinó su carne. Reportes de medios nacionales e internacionales informaron que fue hallado en un plato de restos humanos sazonados con limón. Para muchos, el canibalismo parece ser un mito, una fantasía que solo existe en las historias de Hannibal Lecter, famosamente interpretado por Anthony Hopkins en las películas de culto como Holocausto Caníbal. Seres humanos comiéndose a otros seres humanos parece impensable. Sin embargo, hace un tiempo en el departamento de la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México, ocurrió. El departamento 17 del número 198 de la calle Mosqueta. José Luis Calva Cepeda era un autoproclamado escritor, dramaturgo y poeta mexicano, presunto asesino serial y caníbal. Fue acusado del asesinato de su novia y de comérsela en el año del 2007. Él mismo confesó antes del juicio que la mató, pero que no la consumió. También era sospechoso de otros 2 a 8 homicidios, aunque en redes se maneja hasta 17 que no han sido confirmados. Nació el 20 de junio de 1969 y tuvo una infancia traumática. Su padre murió cuando tenía 2 años de edad, y después su madre, Elia, solía atraer hombres desconocidos a la casa, a quienes el futuro homicida tenía que decirles papá. Soy José Cepeda, nací en el 69. Tengo pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda, bebedor de mezcal sin gusano, canoso por herencia, grande de bolsillo y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente, sexual desde mi juventud, tardía madurez, admirador de la belleza de la mujer, platónico. Así se describió en un texto hallado en su departamento y que forma parte del expediente de la Procuraduría, publicado en el Universal el 31 de octubre con el artículo titulado El caníbal, su autobiografía entre la violencia y el rencor. Cuando cumplió 7, fue violentado por un adolescente de 16 años que estudiaba en una academia militarizada, a quien identificó como Tirso, o un amigo de su hermano mayor.
dijo en sus primeras declaraciones el 8 de octubre después de su arresto. Tirso me ultrajó, le dijo en distintas ocasiones a su hermano. Fue hasta entonces que buscaron al presunto agresor para golpearlo. Con su madre también vivió violencia. Un día de Reyes sorprendí a mi hermana y a mi madre cuando colocaron los juguetes. Ella se molestó y nunca más me compró un juguete. Otro día rompí una figura de porcelana y me fue golpeando por la casa y repitiendo: ¡eso no se hace! Luego me dejó en el jardín para que durmiera. Cuando tenía 12 años fue expulsado de su casa. Para sobrevivir empezó a cuidar coches y después consiguió una caja para bolear zapatos y comprar juguetes. Me preguntaba por qué trabajaba tan pequeño. Se convirtió en un niño callejero hasta que, de acuerdo con su propio testimonio, unos vecinos le prestaron un cuarto en la azotea del mismo edificio donde vivía, y desde entonces espiaba a su madre Elia y a sus 5 hermanos: Jorge, Guadalupe, Patricia, Claudia y Helen. Me daba mucho coraje, sentía mucho rencor, escribió. En 1996 conoció a Aide, a quien realizó un trabajo de sanación, la mujer que se convertiría en su esposa y en la madre de sus 2 hijas, pero cuando se divorciaron y ella emigró a los Estados Unidos en el 2001, cayó en una fuerte depresión. No las ve desde entonces. Tenía 33 años, me estaba divorciando. Pasé una fuerte depresión, económicamente me iba mal. Perdí la pista de mi esposa y de mis 2 hijas. Me sentí doblemente traicionado, contó a los psiquiatras y psicólogos del Hospital Soco. En octubre del 2007, elementos de la entonces Policía Federal, PF, arribaron al domicilio de Calva Cepeda para arrestarlo. Era el principal sospechoso de la desaparición de su novia, Alejandra Galeana, de 32 años de edad, quien había sido vista por última vez con vida el 6 de octubre. Reportes de medios nacionales e internacionales informaron que fue hallado con un plato de restos humanos sazonados con limón. Trató de escapar aventándose de su ventana, hiriéndose gravemente a sí mismo. Existe una fotografía de él momentos después, sentado en una banqueta, con un suéter y guantes negros, un pantalón de mezclilla azul y sangre en el rostro y su cabeza, mientras es auxiliado por un paramédico de la Cruz Roja. El presunto homicida permanecería varios días hospitalizado después de su detención por el delito de homicidio calificado y abusar de un cadáver por una contusión en la cabeza. Dentro del departamento, la policía capitalina encontró el cuerpo mutilado de Galeana, su novia, en un closet, carne humana en el refrigerador, un sartén con carne humana cocida, un plato con la carne frita y cubiertos, y huesos humanos dentro de una caja de cereal, informó entonces la Procuraduría General de la República. Calva Cepeda negó ser caníbal, pero sí aceptó haberle quitado la vida a Galeana después de una pelea. De acuerdo con los fiscales, el asesino mutiló el cuerpo de su novia y, para deshacerse de él, se lo daría a los perros de la calle para que se lo comieran. Otra fuente judicial declaró ese año que uno de los detalles que más llama la atención es una fotografía de Anthony Hopkins en su papel de caníbal Hannibal Lecter, con un bozal, que estaba colgada en una de las paredes del departamento del sospechoso. Además, libros sobre magia negra y uno inacabado y escrito por él mismo titulado Instintos Caníbales o 12 días. El poeta caníbal se ganaba la vida vendiendo su trabajo en las calles de la Ciudad de México. La novela incompleta tenía en la portada la fotografía de un hombre parecido a Calva Cepeda, utilizando una máscara similar a la que Anthony Hopkins portó cuando interpretó a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, la película de 1991 ganadora de los Óscares. En ella, Hopkins interpreta a un doctor genio que se come a sus pacientes. Conocidos psicólogos y fiscales describían a Calva Cepeda como un hombre carismático, un mentiroso compulsivo que disfrutaba dominar a las mujeres y a quienes a veces las convencía a comprar sus poemas en la calle. Se presentaba como reportero, novelista, actor, dramaturgo. Se presentaba ante sus víctimas como escritor y por eso se le conoce como poeta. Declaraba haber trabajado con actores como Angélica Vale, Jorge Ortiz de Pinedo y Mauricio Herrera. Según el expediente de la Procuraduría Capitalina, escribió alrededor de 800 poesías, poemas y novelas infantiles, 100 canciones y 20 obras de teatro.
La fuente también afirmó que se realizaron distintos análisis a la carne encontrada en el departamento y José Luis Calva para determinar si comió los restos de su víctima y novia. De afirmarse, sería el primer asesino caníbal de la capital. La prensa no esperó la confirmación de tales análisis. No importaba si Calva Cepeda practicaba o no el canibalismo, el morbo había ganado y durante meses hubo titulares donde lo bautizaban como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero. Hasta entonces, hoy se le conoce así. Ese es el problema de él y que él lo resuelva. Además, yo soy inválida y no puedo estar moviéndome, dijo Elia a los policías en respuesta cuando Calva Cepeda le preguntó si lo podía visitar en el hospital de Choco. Peritos de la Ciudad de México determinaron que el asesino tenía una desviación que lo llevaba a matar mujeres. En sus víctimas veía representada a su madre. Patricia Payán Vidaño, una de las peritos que lo examinaron, sostuvo que Elia tuvo un papel decisivo en la vida del homicida. Si ella decía que una mujer no le convenía, él se deshacía de ella quitándole la vida. En la madrugada del 11 de diciembre del 2007, el caníbal de la Guerrero no se presentó al llamado de todas las mañanas para pasar lista. Murió quitándose la vida entre las 6 y las 6:30 horas. Fue encontrado colgado con su propio cinturón en el techo de su celda de prisión. El escritor no dejó ninguna nota. Su abogado, Humberto Guerrero Plata, confirmó las noticias. Se ahorcó en su celda del reclusorio Oriente del entonces Distrito Federal. Se encontraba bajo proceso ante el juzgado 21 y el juez Juan Jesús Chavarría Sánchez, quien dictó el auto de formal prisión. Todo indica que se trata de un suicidio. Por lo mejor es llevar a cabo una adecuada investigación, dijo Juan José García Ochoa, subsecretario del Gobierno del Distrito Federal, a la estación de radio Formato 21. En sus primeras declaraciones, reveló el 11 de diciembre del 2007, admitió que era adicto al alcohol, al tabaco y a la coca, además de que padecía de distintos trastornos psicológicos, y no era la primera vez que era arrestado. Sus antecedentes penales señalaban que en 1993 fue arrestado por la posesión de arma blanca. También expresó culpa y remordimiento por haberle quitado la vida a su novia Alejandra Galeana. Reconoció haberle quitado la vida y mutilarla de su cuerpo después de una pelea en el cual estaba en estado etílico y con cuestiones psicotrópicas, pero negó haber comido su carne. Sostuvo haber limpiado cuidadosamente para después cocinar y sazonar los restos humanos para dárselos de comer a los perros, una manera de deshacerse del cadáver. El poeta caníbal era investigado y vinculado en por lo menos otros 2 asesinatos. Uno de una sexoservidora, cuyo cadáver fue hallado en Tlatelolco en abril del 2007. El segundo perpetrado en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, donde la víctima fue identificada como Verónica Martínez Casarrubia. No le deseo la muerte a nadie, pero siento que esto es justicia divina, dijo Soledad Garavito, madre de Galeana, a la Associated Press. No siento placer en la muerte de este hombre, pero he visto que existe un Dios y que Él está conmigo. Una de sus exnovias, identificada como Olga Lidia, publicó en una crónica en el diario Milenio titulada "Durmió con el caníbal y sobrevivió". Durante un tiempo convivió con José Luis Calva Cepeda en casa de sus padres en Ecatepec, en el Estado de México. Lidia era una profesora de inglés y se convirtió en su novia. 4 meses vivieron en casa de los padres de ella, Domitila y Raimundo. Ahí estaba Olga Lidia para satisfacer algunas fantasías sex, relata la crónica, además de obligarla a ver películas de zoo y por. Cuando cerraba la puerta del espacio que habitaban Cepeda, se transformaba, la maltrataba y amenazaba con hacerle daño a sus padres si intentaba abandonarlo. Llegó a golpearla en al menos 2 ocasiones. Un abogado en el despacho que lo defendía, Moisés Humberto Calderón, dijo que Calva Cepeda estaba arrepentido, pero que no parecía ser suicida en prisión. No parecía tener tendencias suicidas, afirmó. Estaba muy entusiasmado con la idea del libro. Era más o menos lo que le daba una razón para vivir. El fragmento de un texto titulado Polvo de Viento, encontrado en los cajones de José Luis Calva Cepeda, fue publicado por Letras Libres el 30 de octubre del 2007. Soy polvo del viento,
que vive del tiempo. Soy la tibia hoguera que enciende pasiones. Soy la suave escarcha que moja las almas. Soy la madrugada que escribe 1000 letras. En instintos caníbales se podía leer. Cuando surgen las intrigas, cuando vuelven las evocaciones, cuando la pasión se convierte en ira, cuando la venganza se torna en obsesión, surgen los instintos caníbales. Al final de sus días libres, la Subprocuraduría de Procesos Penales presuntamente lo vigilaba las 24 horas del día, pero en la cárcel su conducta contrasta con los detalles mórbidos compartidos por la prensa. La Dirección General de Prevención y Readaptación Social reportaba que el caníbal de la Guerrero no ocasionaba altercados con otros compañeros ni mayores problemas. Era un reo tranquilo. Ahí la historia, Poncho, de este poeta, que una de sus principales herramientas de la seducción, como ya lo comenté anteriormente, es precisamente por medio de los poemas. Y mira, hemos visto muchos casos de gente que así convence a través de la palabra. Por ejemplo, las redes sociales pues ya te permiten tener más amplitud y poder llegar a más personas. Entonces hay mucha gente que seduce a, sobre todo, personas que están en un sentido de vulnerabilidad. O sea, totalmente de acuerdo. En un lado puede ser una joven, una niña, y por el otro lado puede ser una señora divorciada, una persona que publica constantemente sus sentimientos a través de las redes sociales. Yo por eso digo, en redes sociales hay que tener mucho cuidado que publicamos, porque hay gente que nada más está esperando tu más mínimo error para poder agarrarse de ahí. Muy lista, muy observadora, claro. Y que pueden llegar a embaucar, a engañar, y las consecuencias pueden ser muy lamentables. Trágicas. Sí, pues una vez más, historias que la realidad supera la ficción, y estamos viendo un ejemplo, porque eso podría ser como una película tranquilamente, pero pasó. Pues yo esta historia la titulo La chica de la discoteca. Esta es la historia de dos jóvenes que acaban de cumplir 18 años. Por primera vez van a poder salir en la noche a una discoteca sin tener que mentir. Por primera vez van a salir como adultos. Los jóvenes planean la salida. Mamá, ¿me das permiso de ir a la discoteca? Eres mayor de edad, ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Los jóvenes se van a la discoteca. Cuando llegan a la discoteca, uno de ellos ve bailando a la mujer más hermosa que había visto en su vida. Temeroso, se acerca con ella, le pide bailar, y de repente esa joven se acerca al oído y le dice: ¿sabes que me gustas mucho? Ese joven, maravillado por las luces, el mundo de fantasía que estaban viviendo en la discoteca, y una joven preciosa que le acaba de decir que le gusta, pierde el miedo, se acerca a ella, le da un fuerte beso. Y así toda la noche se la pasó besándola. Horas y horas y horas platicando y besándola, y platicando y bailando. Y su amigo viéndolo. De repente, ¡pum!, se prenden las luces de la discoteca. La magia se acaba de terminar. La joven está sentada al lado de este joven enamorado. Vamos a ponerle en la historia el chico enamorado. Su amigo llega con el chico enamorado, le dice: vámonos ya. Se suben un taxi y obviamente invitan a la joven a irse con ellos para dejarlos en su casa. Y entonces de repente la joven va platicando y besándose con el chico enamorado, hasta que llega un punto del trayecto en donde ella dice: aquí me bajo yo. El chico enamorado se baja del taxi, le abre la puerta, y de repente se quita la chamarra que tiene puesta y se la pone a la joven y le dice: hace mucho frío, amor, ¿me permites acompañarte hasta la puerta de tu casa? Era una casa con portones grandes y negros, y la joven le dice: no, muchas gracias por esta maravillosa velada. Se va caminando y entra a esa casa de portones
grandes y negros. Los chicos se van y al día siguiente él se despierta, no se podía quitar de la cabeza la imagen de esa joven. Todo el tiempo estaba ahí. Entonces, con el pretexto de la chamarra, le pide a su amigo que la acompañe para ir a recuperar supuestamente la chamarra. El amigo le dice, claro, vamos por tu chamarra. Llegan a ese punto en donde dejó a la chica y caminan hacia esa casa de puertas grandes de color negro. Tocan la puerta y no abre nadie. Tocan más fuerte y no abre nadie. ¡Hola! Y sale una señora fodonga, con el pelo sucio, parecía que no se había bañado en semana, bastante desalineada la señora, y les dice, ¿qué quieren? El chico enamorado le dice, señora, vengo a buscar a su hija, vengo a buscar a Lidia, es que ayer la venimos a dejar y yo le presté mi chamarra y vengo por ella y vengo a saludarla. El amigo firmemente le dice, no, venimos por la chamarra de mi amigo. El chico enamorado dice, por favor, dígale a su hija si me puede entregar la chamarra y quiero platicar con ella. La señora, muy extrañada, se le queda viendo con una mirada muy rara al joven. Le dice, es que eso no puede ser. Lidia era mi hija, Lidia falleció hace 3 años. Pero si piensas que esta historia de terror va a ser la clásica historia de terror que termina así, estás muy equivocado. La señora los invita a pasar. Entran, una casa vieja, rústica, los muebles viejos, descuidada la casa. Los invita a sentarse en el comedor. Cuando se sientan en el comedor, la señora les dice, esperen, y baja un álbum de fotografías. En ese álbum de fotografías estaba justamente Lidia. Y él dice, sí, es ella. Esta historia podría ser loca si quizás solamente el joven lo hubiera visto, pero también estaba el amigo. Entonces el amigo sabía que sí era la persona que esta señora estaba diciendo que había fallecido hace 3 años. ¿Les puedo invitar un té? Los jóvenes asintieron con la cabeza que sí. La señora les entrega 2 tazas de té, una para cada uno. Empiezan a tomar el té y la señora les empieza a platicar anécdotas e historias de Lidia. Los dos estaban pensando, sí, pero ¿cómo murió? Pero nadie tenía el valor de preguntarle a la señora. Hasta que el chico enamorado se plantó firme y le dijo, ¿y cómo murió Lidia, señora? En ese momento, la señora comenzó a reír. Igual que como tú vas a morir hoy. En ese momento se intentan parar y se dan cuenta que algo le había puesto la señora a las tazas de té que les había dado a los 2 jóvenes. El amigo le empiezan a tambalear las piernas, pero sale corriendo disparado hacia la entrada. Corre aproximadamente unos 200 metros, cuando ya la fuerza de sus piernas no le responden por aquel brebaje que se habían tomado. Se hinca en el pavimento, voltea y ve a la señora salir de la casa y empezar a acercarse a él. Él sabía que su vida estaba corriendo peligro y estaba preocupado por su amigo, pero en ese momento él estaba pensando en su vida, y en ese momento siente que una persona le levanta el brazo, le pone el brazo en su cuello y lo ayuda a levantarse. Él, por los efectos de aquel brebaje, entre lo borroso que veía, alcanzó a percibir la cara de Lidia. Lidia le estaba ayudando. Empezaron a caminar hacia la esquina de esa calle y la joven le dice, no voy a poder ayudar a tu amigo, pero a ti sí te puedo salvar la vida. Llegan a la esquina, la joven sienta al amigo y de repente desaparece. Empiezan a llegar las personas porque empiezan a notar que este joven está completamente desubicado y con mucho miedo. Algunas personas pensaron que estaba drogado o que estaba alcoholizado o que quizás padecía de sus facultades mentales. Cuando llegan con él, lo primero que dice antes de desvanecerse
es: por favor ayuden a mi amigo que está en esa casa del fondo de las puertas grandes de color negro. Llega la policía, llegan las ambulancias y se llevan al joven al hospital. El joven al día siguiente despierta y empieza a contar su testimonio de todo lo que había pasado. Estoy preocupado por mi amigo. Por favor, vamos a ayudarlo. Los médicos detectaron que el joven había sufrido de envenenamiento y que si no lo hubiera ayudado esa joven, él hubiera fallecido. Era muy fuerte el veneno que había en ese té. El amigo, preocupado por el chico enamorado, insiste y le pide a la policía que vayan. La policía empieza a indagar y se da cuenta que sí hay llamadas de los padres pidiendo la localización de su hijo. Sí había una denuncia de desaparición. Lo que estaba diciendo este joven era verdad. La policía, acompañada del amigo, se van a la casa negra de portones grandes de color negro. Cuando llegan a la casa, tocan la puerta, pero nadie les abre. Entran a la casa, abren la puerta principal y empiezan a observar que los muebles están cubiertos de polvo e incluso hasta se alcanzan a observar algunas telarañas en la mayoría de los muebles. No eran como los muebles que este joven recordaba, el estado era completamente diferente. Pero sí se alcanzó a observar en la mesa del comedor, arriba de la mesa, justamente dos tazas que tenían un líquido que era este té con este brebaje de veneno, pero se alcanzaba a percibir adentro el contenido de las tazas con moho, como si hubiera sido una bebida que llevaba muchos meses a la intemperie. Nunca localizaron a la señora, nunca localizaron al amigo. Llegó un punto a llegar a ser una obsesión para el amigo todo lo que había pasado y los matices paranormales que tiene esta historia. Pero de repente el amigo recuerda el nombre y el apellido de esa joven y decide ir a buscar su tumba al cementerio, donde le había dicho la madre que estaba descansando Lidia Padilla. El joven toma la decisión de ir a quitarse la duda si los estaban engañando o no, si esa joven sí había muerto, porque no era posible, simple y sencillamente no era posible, porque Lidia le había ayudado, él la vio, él la conoció. ¿Dónde está mi amigo? Se va al cementerio y justamente en esa lápida donde decía el nombre de Lidia Padilla tenía la fecha del 16 de febrero del año 2020. Esa joven había muerto hace 3 años. Tenía 3 años de muerta. Pero lo más extraño de todo es que arriba de la lápida de Lidia estaba la chamarra de ese joven enamorado. Bien, Poncho, la siguiente historia es un creepypastas de redes sociales que circula en internet, pero me llama la atención, está muy interesante. Se titula "Se mató metiendo la cabeza en el microondas". Melanie era una estudiante universitaria que, como muchas, le concedía más tiempo a su vida social que a los estudios. Aún así, había conseguido ser aceptada en la Facultad de Medicina, una de las carreras más exigentes y para la que hacía falta un alto nivel de dedicación. Para muchos, era un misterio cómo la joven se las había arreglado para mantener uno de los promedios más altos de su generación, a la par de ser el alma de las fiestas en el campus. Como si esto no fuese suficiente, a menudo Melanie tenía que hacerse cargo de su hermana pequeña, ya que la madre de ambas trabajaba por las noches como enfermera en un hospital cercano. Simplemente lo de aquella chica era increíble. Un día, Melanie fue invitada a una de las fiestas más salvajes de los chicos del último año. Prometía ser una velada inolvidable y además iba a asistir el chico que le gustaba. No se la podía perder. No obstante, su madre le prohibió ir, puesto que debía prepararse para sus exámenes y cuidar de su hermana. No le agradaba para nada que su hija se desvelara por ir a las fiestecitas. Sin embargo, la muchacha no iba a quedarse con los brazos cruzados. Esa misma noche, cuando su madre salió a trabajar, Melanie se aseguró de que su hermanita se hubiera quedado dormida. Se calzó sus mejores tacones y se dirigió hacia la fiesta. La pasó muy bien entre los universitarios con más experiencia.
Bailó, bebió y hasta consiguió ligarse al tipo que le gustaba. Pero cuando amaneció, ella estaba tomando un taxi para volver a casa a toda prisa por haberse salido con la suya. Pero aún faltaba lo más importante. Por suerte, consiguió llegar a su domicilio antes de que su madre lo hiciera. Ahí se dio un baño rápido para eliminar de su cuerpo el olor a alcohol y cigarrillo. Después, recordó con frustración que su secadora de pelo estaba descompuesta y no podía dejar que su madre la descubriera con el cabello mojado o sospecharía de su escapada. Así que hizo lo más estúpido y lógico al mismo tiempo que se le ocurrió en ese instante. Metió la cabeza en el microondas para secarse la melena. Lo consiguió metiendo un mondadietes en el mecanismo que abría la puerta del electrodoméstico para que funcionara mientras estaba abierto. Melanie por fin había logrado engañar a su madre. Ignoró la migraña que había comenzado a molestarla camino a la universidad y se tomó un par de aspirinas. Su rostro gritaba resaca por todas partes y sus ojos parecían los de un muerto. En medio de la clase, sus compañeros se asustaron al ver cómo ella, inmóvil y con los ojos abiertos, se desplomaba en el suelo. Su cabello olía a chamuscado y por una de sus orejas un líquido viscoso y lleno de grumos se derramaba sobre el piso. Como revelarían los exámenes forenses horas después, aquella cosa era su cerebro, el cual había sido derretido a consecuencia del uso del microondas. ¿A quién coños se le ocurre meter la cabeza al microondas? Sí, está cabrón. Es una historia que los de las creepy que andan ahí en redes, me tomé la libertad de retomarla. Ya, ¿y esa cuándo la publicaste? No, esa se publica mañana. Es que es lo que uno va adelantado, vamos adelantados. Síguenos en Poncho TV Reloj. Ahí marca Polvo de Momia. Sí, vientos, amigo. Qué bueno. Sí, esa se publica mañana. ¿Mañana qué? Lunes 17 de abril. Para todos ustedes aquí en Polvo de Momias. ¿Cuál es el significado de creepypasta? Creepy es aterrador y pasta viene de paste, o sea, pegar. Eso es una creepypasta. Bien, Poncho, el siguiente es un cuento con el que participé en un concurso acerca de los amigos imaginarios. No gané nada, pero sí me divertí mucho escribiéndolo. ¿Te imaginaste que ganabas? Sí, sí me dieron mi diploma de participación. Por ahí te mando ahorita una copia. Órale. Dicen, el tema principal era amigos imaginarios. Y entonces dije, pues ¿por qué no escribimos un relato corto de una novela que estoy escribiendo? Entonces dije, voy a retomar ese pequeño fragmento y lo voy a retomar. Y ahorita se los comparto. Sí es original de un servidor de Macabro. El silencio de los habladores. ¿Ya vine? ¿Alguien en casa?, preguntó mi mamá mientras dejaba las bolsas del mandado sobre la mesa de la cocina. Salimos de mi cuarto corriendo a recibirla. Mira lo que te traje, me dijo. Era una bolsa de chicle sabor uva. Y también esto, me decía, mientras estiraba la mano dándome una pequeña tarjetita. La vi por ambos lados. Cuando supe de qué se trataba, me fui corriendo con Fernando, mi hermano, hacia nuestro cuarto. Estábamos sentados en la orilla de la cama mascando chicle. Está bien padre, le dije a Fernando. Era el alfabeto para sordomudos de la A a la Z. Nos pusimos a practicar mientras reíamos. Era el mejor regalo que me habían dado a mis 7 años de vida. Mamá y papá sabían que no era mudo. Sabían que podía hablar con ellos y con Fernando, mi hermano. Lo que no comprendían era por qué me comportaba como si estuviera mudo delante de las demás personas. En una ocasión los escuché platicar cuando llegaron de su cita con la psicóloga. Mencionaron algo raro: mutismo. Mutismo selectivo, dijeron. Mi vida era un silencio, era un diálogo interno muy intenso, en el que yo mismo me preguntaba y yo mismo me contestaba.
Si no fuera por Fernando, no sé qué hubiera sido de mi vida en esos primeros años de incomunicación. Cuando estaba frente a mis tíos o primos, me miraban muy raro, como si fuera un niño que tuviera problemas mentales. Jamás entenderían que no hablaba con ellos porque no quería, porque no me nacía. Mi vida había dado un giro muy importante al usar estas señas. Era como escribir en el aire con las manos. Casi nadie las conocía y eso nos hacía sentir importantes. Cuando necesitaba algo le hablaba con mis manos a Fernando, que a pesar de ser 2 años menor que yo, era muy listo y servía como un perfecto traductor. Cumplí 8, 9, 10. Fernando me preguntó si así me la iba a pasar toda la vida. Le decía que entre más pasaba el tiempo, tenía menos intención de hablar públicamente. Tenía miedo, tenía pavor. Cuando platicábamos en el cuarto o dentro del baño, varios de mis tíos se ponían detrás de la puerta para intentar escucharme. Pero éramos muy listos, guardábamos silencio y nos poníamos a hablar como los mudos. Le prometí a Fernando que hablaría cuando cumpliera los 12 años. Me gustaba el número 12, ese era mi favorito. Pero llegó el día de mi cumpleaños y la verdad no tuve el valor de hacerlo. Fernando se sentía un poco triste porque no podía ayudarme de otro modo. A los 15, te lo prometo. Pero llegaron mis 15 años y sentía que era una fecha como muy femenina, como para que un hombre comenzara a hablar. A los 16 ya estaba en la preparatoria. Hablaba solamente lo más indispensable. Mis compañeros pensaban que era un joven introvertido en extremo, pero no era eso. Simplemente se me hacía ocioso hablar. Cierto día, en un receso entre clases, me di la vuelta caminando solitario entre los diferentes salones. En uno de ellos estaba un grupo de teatro y enseñaban uno de los entremeses cervantinos, Los Habladores. Cuando descubrí ese sitio, se convirtió en mi lugar favorito. Veía durante horas y horas los ensayos, hasta que un día una chica me preguntó que si quería participar. Era un papel muy sencillo, el del ayudante del alguacil. Solo tenía que decir: ¡abran a la justicia! ¡Abran a la justicia! Pero con mucha fuerza, como si realmente fuera a buscar a aquel pícaro pillo. Me gustó. Al principio sentí que era la muerte, pero la verdad lo superé. Pude hablar, pude gritar. Los ensayos eran divertidos. El único detalle era que mi compañero, que le hacía del personaje de Roldán, siempre fallaba. O no iba o llegaba muy tarde. En una de esas, ya llevábamos más de 1 hora esperándolo. Me desesperé tanto que les pregunté a los demás el por qué debíamos esperarlos. Me explicaron: es que el personaje de Roldán es muy complicado por los diálogos y nadie lo podía cubrir. Yo la hago de Roldán, les dije de pronto. Mis compañeros se rieron mientras me daban el guión, pero dejaron de reír cuando le dije que me sabía los diálogos de memoria. La sorpresa fue aún mayor cuando supieron que no solamente me sabía las líneas de Roldán, sino las de doña Inés, las del procurador, las de doña Beatriz, las de todos los personajes, toda la obra, palabra por palabra. Fernando me veía desde la ventana que daba al pasillo junto a la cafetería. Brincaba y bailaba. Era el momento preciso que todo el mundo escuchara mi voz. La presentación de Los Habladores quedó programada para el 10 de mayo. Mi mamá no tardó ni medio segundo en avisarle a todo el pueblo. Eduardo, mi hijo, es el actor principal en Los Habladores, decía entre lágrimas por teléfono. Tercera llamada, se escuchó por las bocinas. Allí estaba Fernando detrás del escenario, levantando el pulgar. Respiré profundo y comenzamos. Tome usted, señor procurador, los 200 ducados. Fue mi mejor actuación. Luego de tanto silencio, pude hablar y hablar y hablar. Cuando terminó la obra, todos fueron a felicitarme y a abrazarme. Lo hiciste, decía mi mamá, que no cabía en sí misma. Lo conseguí gracias a Fernando, mi hermano. Todo se lo debo a él. Eduardo, es el momento que lo sepas. Tú eres nuestro único hijo. Fernando siempre ha estado en tu imaginación. Y fue algo más que tu amigo imaginario. Fue como un hermano para ti. Okay. Dedicado para Fernando, mi hermano,
el que fue voz de mis pensamientos durante muchos años. Hoy ha sido un programa muy interesante y muy profundo. Hemos tocado cosas que son verdaderas y que pasan en el día a día. Y bueno, pues espero, por mi parte es todo. Despídete tu público, Lalito. Sí, Poncho, muchas gracias. Antes que todo, agradecerte a ti de manera personal. La verdad sí es un orgullo, es una emoción compartir cámaras y micrófonos contigo. La verdad, te lo agradezco infinitamente. Y al mismo tiempo, pues agradecerle a toda la gente que nos ve y que nos escucha, que cree en nosotros, que nos comenta, que nos apoya. Y la verdad, muy emocionado porque cada vez somos más y cada vez somos más fuertes además, ¿no? Un abrazo para todos y todo mi agradecimiento, Poncho. Bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro programa de Polvo de Momia. Dejen en la caja de comentarios algún tema que quieran que nosotros investiguemos, que hablemos. Con muchísimo gusto los leemos a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues si te gustó nuestro contenido, regálanos un like y suscríbete al canal, dale a la campanita para que YouTube te notifique, vuélvete miembro del canal y así sirve que nos vas a apoyar y podemos seguir creciendo como comunidad. Compartan este video con otras personas si te gustó, y si no te gustó, muchísimas gracias por vernos hasta el final. Nos vemos la próxima semana.